Hay dos historias principales que estudiaremos esta semana. La historia de Elías en el Antiguo Testamento y la historia de un paralítico del Nuevo Testamento. En el caso de Elías, estudiaremos que aún los escogidos por Dios son vulnerables a las enfermedades y también a la depresión. En el caso del paralítico, vamos a ver de que el Señor primeramente lo sana espiritualmente, lo libera de sus pecados, le perdona sus pecados para después curarlo físicamente. Las enfermedades vinieron a este mundo por causa del pecado. Nunca fue el plan de Dios que existiera el dolor o el sufrimiento. Pero, ¿qué pasa cuando a pesar que clamamos a Dios, oramos a Dios, no encontramos sanidad? ¿Será que el Señor no escucha nuestras oraciones? ¿Cómo podemos hallar descanso entonces? Eso y más responderemos en el repaso de la lección de esta semana. Sean todos bienvenidos al repaso de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 8. Esta lección lleva por título Libres para descansar. Ya hemos pasado algunas semanas estudiando el tema del descanso en Cristo y el día de hoy vamos a dividir la lección en dos puntos principales. El punto número uno va a ser sanado de adentro hacia afuera. En el segundo punto principal miraremos la depresión de Elías y la sanidad por parte de Jesús. El versículo de memoria de esta semana está en el libro de Salmos, capítulo 27, versículo 1. Este salmo dice lo siguiente: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Este salmo, pues lo escribió David cuando huía del rey Saúl. Saúl tenía celos de David. Y entonces David, para preservar su vida, tuvo que huir y esconderse entre las rocas, entre las cuevas. Y entonces, estando ahí en esos lugares, David escribió este salmo. Y él reconoció en este salmo de que si estaba con Cristo, si estaba con el Señor, pues no tendría miedo de nada. Pues él se acordaba de que en aquellos tiempos existían los dioses, existían los adivinos, existían otras personas más, así como Saúl, que podían hacer daño al ser humano. Pero David reconoció de que si Cristo es nuestra fortaleza, es decir, el lugar seguro en donde podemos estar, no hay nada de qué temer. Muy bien, ahora pasamos a la primera sección titulado Sanado de adentro hacia afuera. En esta primera sección nos centraremos en la historia del paralítico, en la curación del paralítico. El texto bíblico en San Marcos capítulo 2, versículo 1, versículo 3 y 4, la Biblia dice lo siguiente, permíteme leerlo, la Biblia dice así: Después de algunos días, Jesús entró otra vez en Capernaum. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, quitaron parte del techo de donde él estaba y a través de la abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Muy bien, esto es parte de la historia de la curación de este paralítico. La Biblia comienza en este capítulo 2 mencionando que Jesús estaba en Capernaum. Capernaum pertenecía a Galilea y pues Capernaum era considerada como el lugar de donde Jesús efectuaba su ministerio, un lugar muy frecuentado por el Señor Jesús.
Y aquí aparentemente el Señor estaba en la casa de Simón Pedro. Él estaba ahí ya unos días y pues cuando la gente escuchó que él estaba ahí, pues corrieron a buscarlo a él. La gente en aquellos tiempos lo seguía a Jesús hacia donde iba. Estaba siempre pendiente de él. Y cuando escucharon que Jesús estaba en esta casa, pues la gente vino a la casa. Y como ustedes se imaginarán, no le dio tiempo de salir a nuestro Señor Jesús. Y entonces la gente se amontonó en la puerta y entró un poco. Y entonces cuando vinieron trayendo al paralítico, 4 personas cargando una camilla, no podían acercarse a él. La historia dice que ellos pues subieron al techo. Pero ¿cómo hicieron esto? Pues a los costados de la casa aparentemente había una escalera donde podían ellos subir. Y subieron por el costado y llegaron hacia el techo. Y dice la historia que destecharon el techo. El techo era de adobe y prácticamente tenía tejados, también tejas. Y entonces destecharon, sacaron las tejas, el adobe que había ahí, hicieron un hueco para que pudiesen bajar la camilla. Toda esta escena, pues el Señor Jesús lo observaba y la Biblia va a decir en el versículo 5 que el Señor Jesús vio fe en ellos. Pero también déjame comentar un poco acerca de los amigos. En primer lugar, estos 4 amigos de todas maneras amaban a este hombre paralítico, a este hombre imposibilitado de caminar. Lo amaban, lo querían tanto. Había una amistad muy unida aquí, que ellos tuvieron fe, porque cuando miraron que no se podía, ellos se preguntaron, ¿y ahora qué hacemos para llevarlo a Jesús? Obviamente, el paralítico quería ser sanado, quería ser curado, vivía una vida miserable y él quería que Jesús lo sane. Él tenía fe también en su corazón y fue por la insistencia del paralítico poder subir para bajar por el techo. Y ellos también, llenos de fe, de seguridad y de confianza de que solamente Jesús podía sanarlo, fueron. Y cuando llegaron al lugar, cuando descendieron por el techo, pues Jesús les dice, mira Jesús eso y dice, ve fe en ellos, en los 5. Y Jesucristo lo primero que va a hacer es decir, hijo, tus pecados te son perdonados. Miren, en esta situación nos lleva a nosotros a reflexionar una cosa, que este hombre, más que una enfermedad física, sufría a causa de la culpa del pecado. Sufría porque el pecado deterioraba su cuerpo. Estaba como David cuando escribió el Salmo, que mientras él estaba en pecado y no confesó su pecado, pues era como si estuviera muerto en vida. Y este hombre también estaba viviendo así. Y antes que una sanidad física, lo que quería era sanidad espiritual. Quería sentirse cerca de Dios, quería que Dios lo perdone. Y entonces el Señor perdona en primer lugar sus pecados, le libera de la culpa a este hombre, lo hace feliz a este hombre. ¿Saben una cosa más? Este hombre, desgraciadamente, había tenido una vida muy libertina, una vida licenciosa con el pecado. Había vivido una vida que él no estaba para nada orgulloso. Él había cometido muchos pecados, había vivido lejos de Dios, había hecho cosas malas. Y su vida licenciosa hizo que él ni siquiera valorara las leyes o las pautas de salud que Cristo ha dejado en su palabra, que está aquí. Él la pisoteó, no hizo caso omiso, y entonces a causa de su pecado es que este hombre llegó a enfermarse y llegó a ser un paralítico. Entonces podemos mirar nosotros aquí que cuán importante es que podamos vivir nosotros obedeciendo a lo que la palabra de Dios nos enseña, siguiendo las pautas de estilo de vida saludable que la Biblia nos llama a vivirla. Pero a pesar de todo eso, sabemos nosotros que no tenemos una garantía de salud, porque mientras vivamos en esta tierra, estamos propensos a enfermarnos o a pasar cualquier otra situación difícil. El Señor Jesús, en la historia de este hombre paralítico, nos enseña algo,
que Él cuando sanaba realmente desde el problema real, no solamente daba pastillitas o no solamente daba un analgésico, sino que Jesucristo iba a la raíz del problema y sacaba esa raíz, curaba eso y sanaba completamente. El Señor Jesús con este hombre paralítico fue a la raíz del problema. Y la raíz del problema era que este hombre cargaba con culpa, se sentía pecador, miserable, sentía que no valía nada. Y Jesucristo lo perdonó, le liberó de todas sus culpas, le perdonó por haber vivido una vida de pecado por muchos años. Y cuando hizo esto, realmente este hombre se sintió libre, sintió paz en su corazón, se sintió satisfecho, se sintió feliz. Como ya dijimos hace un momento, a pesar de que podamos seguir las pautas de salud que encontramos aquí en este libro de la Biblia, nosotros podríamos quizás también enfermarnos, podríamos quizás pasar por momentos de aflicciones en esta tierra. Entonces, pastor, ¿qué es lo que Cristo me da a mí? ¿Qué es lo que puedo encontrar en Cristo? Pues Cristo lo que nos puede dar a nosotros es paz, es hallar descanso en sus brazos, porque sea que estemos enfermos o sea que no estemos enfermos, cuando estamos con Cristo, cuando Él viene a nuestra vida, Él nos da paz, Él nos da descanso. Puede ser que estemos muriéndonos o puede ser que estemos en la hora más difícil de nuestra vida, pero sin Cristo será un momento muy doloroso y desesperante. Pero con Cristo podremos pasar aún la prueba más difícil con esperanza, porque Él nos da descanso, nos da seguridad, nos cuida, nos da paz al corazón. Así como el Señor le dio descanso a su corazón a este hombre paralítico, después de haber estado sumergido en una vida de desesperación, ahora este paralítico tuvo descanso. Él estaba desahuciado físicamente y también espiritualmente, pero Dios vino y le dio vida, le dio paz. Ahora, la historia bíblica continúa. El capítulo 2, el versículo 6 y 7, menciona algo interesante que va a pasar ahí mismo. Estaban los fariseos, estaban los escribas, y ellos están mirando la escena de curación del Señor Jesús. Ahora, la Biblia dice en Marcos 2, versículos 6 y 7, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban para sí, ¿por qué habla este de ese modo? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Interesante este texto bíblico. La Biblia dice en el versículo 6 que estos fariseos, estos escribas, estaban sentados. Pues la tradición o los historiadores dicen que el que estén sentados significaba que ellos eran hombres de autoridad, que estaban ahí como juzgando, como haciendo juicio, estaban mirando ellos, pero estaban anotando todo lo que veían. La Biblia declara y dice que estaban ellos cavilando en sus corazones, estaban pensando en voz baja de que ¿cómo es posible que este hombre Jesús perdone pecados? No puede ser, es una blasfemia, está tomando un atributo divino, está blasfemando contra Dios, está insultando a Dios. Entonces, ante esto, el Señor Jesús, que puede leer los corazones, que puede leer la mente, el Señor Jesús avanzó y Él pues les respondió con otra pregunta. Pero además de responderles con otra pregunta, el Señor Jesús, de una forma muy sabia, Él lo que hizo fue pensar así. Miren, voy a explicar un poco sobre esto. Nosotros hablamos muchas cosas, pero no todo lo que hablamos podemos cumplirlo. Es fácil hablar, pero no es fácil hacer. Pero en el Señor Jesús, en nuestro Dios, miramos todo lo contrario. Por su palabra existió las cosas. Por su palabra fue creado el cielo y la tierra. Por su palabra Lucifer fue expulsado de la tierra. Por su palabra de Cristo, pues subsisten las cosas y fuimos creados los seres humanos. O sea, la palabra de Dios es poderosa, tiene mucho poder. Cristo hablaba y las cosas sucedían. Ahora, Cristo está hablando aquí. El Señor Jesús está hablando, te perdono tus pecados. Y ahora, los escribas decían, ¿quién es este?
¿Qué está haciendo? Blasfemia. Pero Cristo, para que la multitud que estaba ahí y para que ellos también se den cuenta de que lo que estaba haciendo Jesús de perdonar pecados era cierto, lo que va a hacer Jesús a continuación es algo maravilloso. Porque Cristo lo que hace después de eso es lo sana al paralítico físicamente, ya no solamente espiritual, ya no solamente le perdona sus pecados, sino que ahora lo restaura físicamente y el paralítico comienza a andar, a caminar. Lo fácil era decir, te perdono tus pecados. Lo difícil era que este paralítico camine, sea sanado físicamente. Y entonces la gente se maravilló y los escribas ya no tenían argumento alguno. O sea, ellos estaban en lo correcto en cierto sentido, porque solamente Dios puede perdonar pecados. En lo que ellos estaban equivocados era que ellos no estaban reconociendo a Jesús como Dios. Ellos creían que Jesús era un profeta, era alguien más, pero no. El que estaba ahí, el que estaba diciendo te perdono tus pecados, era el mismo Dios. Era Dios en la persona de Jesús. Y Jesucristo estaba perdonando. Su divinidad se estaba mostrando. Y ante esto, pues, los fariseos no tuvieron nada más que decir, sino que Jesús se mostró, hizo muestra de su dependencia al Padre, pero también de su divinidad. Algunos piensan que la fe no se puede ver, pero vemos en la lección de esta semana que la fe sí se puede ver. Y la podemos decir así, con certeza, porque en esta historia en 2 oportunidades se ve la fe. Porque en primer lugar, cuando los amigos del paralítico cargaron la camilla, la cama, pues ellos tuvieron fe. Y la fe no es que ellos dijeron, sí, Jesús te va a sanar y no hicieron nada, no. La fe se vio en ellos porque llevaron al paralítico hasta donde estaba Jesús. Y cuando no pudieron entrar, ellos miraron, dijeron, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y otra vez más su fe se puso en marcha porque dijeron, vamos a subir por allá. Y tranquilamente pudieron haber pensado y decir, no, ¿cómo vamos a hacer eso? Jesús se va a enojar, ¿cómo vamos a entrar? Si vamos a malograr la casa de aquel Simón Pedro. Pero no fue así. La fe de ellos fue acción porque se movieron una vez más, llevaron al hombre ahí. Ahora, la fe y el poder de Dios se vio también cuando Jesucristo le perdonó sus pecados y cuando Jesucristo le dijo, camina, anda, levántate. Y el hombre paralítico se levantó porque tuvo fe, porque creyó en la palabra de Dios. Claro, el poder de Dios estaba ahí, se mostró, pero el paralítico se paró y él tuvo fe para pararse. Entonces la fe no es que no se vea, la fe se puede ver. Ahora, en la sanidad, en la curación que Cristo nos puede dar, no siempre va a ocurrir que Jesucristo nos va a dar una sanidad física. Lo más importante es que Cristo nos dará una sanidad espiritual, que Cristo nos perdonará nuestros pecados. Muchas veces en esta vida, nosotros que sufrimos alguna enfermedad, quizás moriremos, pero Jesucristo jamás nos va a negar el perdón de nuestros pecados. Así que una persona que está enferma y llama a algún anciano, algún cristiano, algún pastor para orar por él, entonces el Señor está presto para perdonarnos. El Señor va a perdonar tus pecados, pero no siempre te va a curar físicamente. Si Él quiere, lo hará, pero si no, pues el Señor te dará vida eterna. El Señor, cuando regrese por segunda vez, ya que te perdonó tus pecados, ya que moriste en Cristo por una enfermedad, por lo que fuere, moriste, pero moriste en Él porque Él te perdonó en tu lecho de dolor, en tu lecho de muerte. Entonces cuando Él venga por segunda vez, Él te restaurará, Él te sanará, serás transformado en un abrir y cerrar de ojos y entonces nacerás a una nueva vida. Muy bien, pasamos a la segunda sección. Esta segunda sección la hemos titulado La depresión de Elías y la sanidad de Dios. ¿Sabe? Ya hemos visto nosotros la historia del paralítico, ahora nos centraremos en Elías. Y Primera de Reyes, capítulo 18, la palabra de Dios nos cuenta la historia de Elías y los profetas de Baal. Habían 450 profetas de Baal
que estuvieron haciendo una reforma, pero no buena, sino una reforma mala, una reforma de prostitución, de idolatría. Y entonces Elías vino y los confrontó. Y los confrontó porque él dijo, o van a adorar a Jehová o van a seguir con Baal. Y entonces en esta situación, en esta confrontación, pues gracias a Dios descendió fuego del cielo. Elías terminó matando a estos profetas y entonces Elías salió victorioso de esto. Elías llegó a estar en la cumbre, él se exaltó porque vio que Dios lo ayudó, que Dios lo utilizó. Pero sabes, en esta jornada que le tocó vivir a Elías, Elías pasó momentos duros, porque cuando estuvo viviendo esto, pues fue más de 10, 15 horas de jornada, de lucha entre los profetas de Baal y Elías, que estaba solito. Imaginen, 450 por un lado profetas y solamente Elías. Y dice que estos profetas y más la gente que estaba también con ellos, pues querían matar a Elías y lo amenazaban y todo. Y había ahí como un desafío de que si descendía fuego por parte de los de Baal, entonces Elías moría. Y si descendía fuego de Elías, entonces Elías vencía. Pero esta situación le hizo vivir momentos críticos emocionalmente a Elías. Entonces esto hizo que Elías estuviera cansado, agotado, pasar una jornada dura, difícil, pero finalmente él salió victorioso de aquí. Pero vemos que después de esta jornada, pues había una mujer muy malvada que estaba casada con el rey Acab, llamada Jezabel. Jezabel, al enterarse que murieron sus profetas, ella mandó una carta de amenaza a Elías, lo amenazó de muerte, le dijo, si dentro de poco tú no te vas, yo te voy a matar. Entonces Elías salió huyendo, corriendo, él no esperó, tuvo miedo, se desconectó de Dios, desconfió de Cristo, se puso a pensar, con mis fuerzas, así como estoy, tal cual estoy, no puedo más, dijo él, así que él se fue, huyó, se fue corriendo. Evidentemente, Elías pasó del éxtasis, de la felicidad, de un momento muy lindo de haber disgustado de la victoria, a un momento triste de huir, de miedo, de salir corriendo. Y esto, la amenaza, el agotamiento físico, emocional, le generó depresión. La OMS dice que la depresión es una enfermedad que no siempre es visible. O sea, alguien puede estar deprimido y nadie sabe que está deprimido. Ahora, la depresión se considera como un trastorno emocional de estar constantemente triste y de tener un desinterés por hacer las cosas cotidianas, por trabajar, por estudiar o por hacer alguna actividad. Ahora, la depresión no es señal de falta de fe, no es señal de falta de confianza en Dios o de cristiandad o de cristianismo, nada que ver. La depresión tiene que ver con momentos cruciales, críticos que podemos pasar en la vida. La depresión tiene que ver con que quizás en algún momento perderemos a un ser querido que amamos o viviremos alguna situación traumática, pero jamás tendría que ser un estilo de vida. Un cristiano se puede deprimir, estamos mirando que sí se puede deprimir por alguna situación de trauma que pueda pasar, pero solamente en una etapa, por un momento. Pero si la depresión continúa, entonces tendremos que buscar a un terapeuta. Es más, la depresión no es nada buena. Entonces, no es un estilo de vida en nosotros, ni mucho menos en las demás personas. Entonces, esto que estaba aconteciendo con el profeta Elías era algo que el Señor Jesús pues lo miraba sin lugar a dudas con tristeza, pero Jesús, nuestro Señor, estaba con él. Por supuesto, alguien podría decir, pero ¿cómo es posible que ese profeta que había hecho un milagro, que venció aquí, ahora esté así? Y Dios tranquilamente también podía haber reprochado a Elías, pero el Señor no va a hacer eso. Vamos a ver más adelante eso, cómo es que Dios va a tratar con él. Y Elías miró sus propias fuerzas y se dio cuenta que él no podía hacer frente a Jezabel. Se dio cuenta que él estaba agotado emocionalmente, estaba cansado y él no podía. Se olvidó
de que el éxito del Monte Carmelo había venido del cielo, había venido de nuestro Dios, y pensó que él podía hacerle frente a Jezabel, pero no fue así. Si él tan solo hubiera confiado una vez más en Dios, entonces distinta hubiera sido la situación. Pero en esta ocasión Elías sale huyendo y él sale corriendo de esta situación. O sea, Elías escapa de este problema huyendo, corriendo. Así muchos de nosotros también escapamos de los problemas de la vida, escondiéndonos detrás del licor, detrás de las drogas, o escondiéndonos quizás detrás del trabajo, porque trabajamos tanto para no vivir nuestro problema, para olvidarnos del problema que tenemos en casa. O algunos se refugian en la comida, piensan que comiendo van a encontrar felicidad y se olvidan de su problema. Todas estas cosas podrían parecer buenas, pero en realidad lo que hacen es dañarnos más. Lo que hace es darnos un calmante, pero en realidad no solucionan nuestro problema. Lo mismo pasó con Elías, que al salir huyendo, él no solucionó su problema. Al contrario, empeoró. Pero Cristo estuvo ahí para sostenerlo, para cuidarlo, para acompañarlo en su dolor emocional, en su cansancio que él sentía. La Biblia, en Primera de Reyes 19:4, menciona lo siguiente. Dice: luego de caminar todo un día por el desierto, fue a sentarse debajo de un enebro. Entonces se deseó la muerte y dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. La palabra de Dios menciona que Elías, después de caminar, se fue bajo la sombra de un árbol muy común en el desierto, un enebro. Y dice que ahí él, desesperado, oró a Dios, clamó a Dios. Estaba desesperado, o sea, había llegado a una depresión tan crítica que deseaba matarse, deseaba morir. O sea, él comenzó a sentir que su vida no valía nada. Él comenzó a pensar de que la única salida para su problema era la muerte. Cuidado con pensar que la única salida a tu problema actual también es la muerte. Jamás pienses eso. Todo lo que vivimos en esta tierra, nada merece la pena matarte o desear tu muerte. La vida le pertenece a Dios. Y si Él te la dio, es para que seas feliz, para que vivas con Él, para que tengas paz en tu corazón, para que sonrías, para que disfrutes. Así que si estás pasando un problema difícil ahora, recuerda encontrar refugio en los brazos de Dios. Él está buscándote, Él está llamándote. Solamente tienes que ir a Él para que Él te dé descanso. Ahora, en el caso de Elías, él pues estaba desesperado. Él clama a Dios y le dice: Señor, basta ya he corrido, ya he huido, ya he caminado tanto, pero ya quítame la vida mejor, decido morir. En el caso de Elías, él se dio cuenta de que ya no podía seguir corriendo. Él ya dijo: basta, Señor, hasta aquí me quedo ya quiero morirme, la única solución es esta. Pero además de eso, él se dio cuenta de que había perdido una oportunidad maravillosa, la oportunidad de seguir con la reforma religiosa en Israel, porque lo que Jezabel estaba haciendo era idolatrar al pueblo. Israel estaba idólatra y Elías estaba ahí para acabar con eso, pero había perdido la oportunidad porque corrió, salió huyendo. Ahora, Elías sentía culpa también por eso, porque no supo aprovechar, porque desconfió de Dios, porque tuvo miedo, porque no vio que las fuerzas de él no residían en él, sino que estaba todo en Cristo, que Cristo podía fortalecerlo, que Cristo podía ayudarle a vencer la tentación, a vencer cualquier cosa. Ahora, además de eso, podemos leer ahora nosotros 1 Reyes 19, versículos 12 al 14. La palabra de Dios dice lo siguiente: tras el terremoto, dice, hubo un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego se escuchó un silbo apacible y delicado. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, salió y se puso a la puerta de la cueva. Entonces le llegó una voz que le decía: ¿qué haces aquí, Elías?
Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Sabes? Elías corrió, pero después de haber corrido, él fue alimentado en 2 oportunidades por el ángel de Dios. Le dio de comer. Jehová pudo haberle reprochado, pero no lo hizo. Solamente lo acompañó, estuvo con él, dejó que durmiera, lo alimentó. Y cuando lo alimentó, entonces Elías fue, dice, hasta Horeb, hasta el monte Horeb. Y ahí en una cueva, en una peña, él entra y Jesucristo, Dios, se presenta, se muestra. En la primera vez cuando Dios le habla, le dice: ¿qué haces aquí? Elías le responde las mismas palabras que le dijo, que tu pueblo ha roto el pacto. Tu pueblo no quiere ser fiel a ti. Se han vuelto idólatras. Pero lo dice acelerado, lo dice de una manera tosca para Dios. La primera vez. Pero en esta segunda vez, en este versículo 14, ya no lo vuelve a decir así, sino que ahora Elías le dice esto a Dios con una mansedumbre y con humildad, reconociendo ahora que Dios era el Dios creador del cielo y la tierra y que Dios le iba a dar la victoria a él. O sea, ya no más estaba turbado, ya no más estaba agotado, cansado, ya no más tenía miedo, sino que ahora se había dado cuenta que en Cristo era más que vencedor. Entonces ahora, sabiendo esto, el Señor lo llama y le dice: Elías, tu misión no está aquí, tu misión no está en esta cueva, en esta peña, tu misión está allá, vuelve, regresa a Israel. Porque tienes todavía que ungir a 2 reyes y tienes que nombrar y ungir también a tu sucesor. El Señor le da otra tarea a Elías y Elías gustoso acepta. Pero después de haber pasado depresión, de haber pasado cansancio emocional, después de tener hambre, después de haber huido, corrido, todo eso, ahora Elías pues entiende de que la victoria está en Cristo, de que el verdadero descanso nos da Dios y que somos libres si Dios nos libera de todas las cadenas que el pecado puede poner en nuestras vidas. Me gustaría dejar algunas aplicaciones importantes para nuestra vida. En primer lugar, incluso el pueblo de Dios sufrirá desánimos, así como Elías, que sufrió desánimo, pero encontró descanso y fortaleza y aliento en Cristo. Dios lo animó. Elías, que estaba desanimado, deseando la muerte, fue trasladado vivo, sin conocer muerte, al cielo. Así también el pueblo de Dios sufrirá desánimos, pero si nos mantenemos en Cristo, pues seremos bendecidos por Dios. En segundo lugar, cuando un amigo, algún familiar, algún ser querido está desanimado, está pasando por depresión, recuerda que lo mejor que podríamos hacer, si no somos terapeutas, es acompañar el dolor, acompañar el duelo, estar ahí junto a la persona, estar ahí no para aconsejar o para predicarle o para decir palabras ahí muchas, no, sino estar ahí para acompañar, para estar en silencio, pero estar ahí a su lado. Y cuando esa persona necesite algo, pues ayudarle con lo que necesite, con comida, con algún abrazo, con alguna palabra, pero la persona nos pedirá alguna cosa. Entonces, recuerda siempre esto. Así como los amigos del paralítico llevaron al paralítico a Cristo, usted también puede ser una de las personas que pueda llevar a una persona doliente, sufriente a Cristo. Ponte en sus manos, que Dios te mostrará a quién vas a poder llevarlo. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias porque en ti podemos ser libres de las cadenas del pecado. En ti, Señor, podemos encontrar descanso. Y permite, Señor, que podamos ser fieles a ti en las buenas y en las malas. Que el descanso que tú nos das pueda hacernos vivir una vida de gratitud y fidelidad a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, de esta forma llegamos a la parte final de este repaso. Gracias por ser parte de este canal de YouTube y gracias también por compartir la lección con otras personas. Que Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima.